excuses. Buenos días. Buenos días. Me presento, no, soy Fred Ortiz, de la Dirección de Emergencia, soy el jefe de la Guardia. Nos informan en el centro que ha habido un accidente. Un accidente de dos autobuses. Y luego aparte se han bloqueado los dos accesos de vehículos que lo tienen en el plano. Dado que esto se puede complicar, vamos a activar un plan de protección civil. ¿Dónde se puede establecer este mando? En la sala de allí. ¿En la sala de allí? Vale. 4 fallecidos he contado y 5 heridos de gravedad. Uno de ellos con un trozo de hierro clavado en el pecho. Columna abierta. Columna abierta, viene agua. En base a emergencia, ¿cómo se pueden abrir las puertas? ¡Vamos, caballeros! ¡Salgan! En el acceso trasero tenemos a un autobús con gente atrapada en el interior. No nos colocamos. Interrogamos cómo se encuentra y estado de gravedad. Hay que cribar. Un caos de gente. Exacto, si lo montáis por aquí, por ejemplo, Jimena. sois coche. Vale. Mi hija está... ¿Puedo evaluar a Las puertas abajo. De evacuación y cambio de puesto de todo. Puesto sanitario, puesto de nido herido y avanzado y evacuación allí. 3. Sí, supongo que sí. Ahora necesitaré que me pasen. Desconocido. Pasen tienen que ir al otro lado, ¿eh? ¡No! ¡Mi madre! ¡Cuidado que ¡Mi madre! De momento, 5 personas fuera. Moviliza la unidad operativa. Sí. Moviliza psicólogos y trabajadores sociales y un peco. Ese que va por allá corriendo, vigílamelo, por favor. Laura, tú no puedes. Soy de ellos, ¿eh? Tengo que conectar. Anda bien. ¿Listo? Grandez es que nosotros no podemos girarla, la tenemos que levantar. 18 años. Vale, patología. Quirúrgico, sí. Vale. Tórax abierto. Todo es amarillo ya, Jimena. El pie no lo perderá, lo llevaremos en una bolsa. Cuidado, el agua. Hacia allí. Vale, toda la gente que pueda caminar hacia allá. Vale. Hay que irlo sacando de hacia arriba. Vale, tranquila. ¿Vale? Tranquilízate, ¿vale? Escúchame. Estoy aquí. Dime cómo te llamas. Es la primera para el triaje, es que hay un paro cardíaco allí ahora y como hay un paro hay que atenderlo. ¿Estás bien, Pedro? Ponte la mano ahí abajo. Venga, respira. ¿Listo? ¿Que está desplegado? Sí. Es una cuestión de tener un poco de espera para que se organicen No puedo las esperar. prioridades. Yo voy, salgo y lo busco y ya está. Es sordo y no se ha quedado sin batería. ¿Qué pasa? Me han dicho que venga aquí, que os pregunte dónde están, porque no puedo más. Te explico lo que vamos a hacer. Yo soy médico, ¿vale? Entonces, no quiere decir que Adriana, tu hermana, sea una de las desaparecidas, pero no quiere decir que sea una de las víctimas mortales o que sea una de las víctimas que no vaya a estar. No se sabe nada aún, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener toda la información que podamos ahora para que estéis tranquilos y tranquilas. No puedo respirar.
respirar, por favor, ayuda. Ahora vendrá un médico. Lo que vamos a hacer es tomarte una muestra de ADN. Ya ha pasado todo muy rápido, no nos esperábamos que el autobús se sobrecalentara y de repente el DALA explotara. De cero, podemos poner un contacto para que hablen ellos directos. ¿Y tú cómo te sientes? Asustado por todo, porque he visto luego gente tirada en el suelo con sangre. Quiero saber En cómo cuanto está. tengamos alguna información... Pero es que cuando vienen a pedir datos... Me han pasado la información de que las personas que habéis atendido, sus familiares ya están ingresados en Son Espacios.